Dialogando, programa de conversación de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando, con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al programa Dialogando. Siempre esperamos los días sábados con mucha intensidad porque ingresamos a sus hogares. Soy Gladys Olortegui Mariño y hoy tenemos un gran programa. Bueno, les comento que está, como siempre, Max Obregón Rossi, aquí y ahora, en una secuencia muy importante sobre análisis de las noticias. De igual manera, estará con nosotros Estela Roeder Carbo. Ella es docente universitaria y vamos a hablar a propósito del Día del Docente que se conmemora hoy sobre los nuevos desafíos en la docencia universitaria. Tiene harta trayectoria, experta en comunicación estratégica, ha trabajado en el Ministerio de Salud, así que tenemos un lindo momento de conversación. Estará luego también con nosotras Andrea Burga Villanueva. Ella es activista con discapacidad visual y creadora del proyecto Con Capacidad. ¿Cuáles son los retos de los que tienen discapacidad? Muchísimos. Vamos a reflexionar junto a ella también sobre este tema. Y tenemos, como siempre, nuestra secuencia, con Oscar Cicconi vamos a hablar sobre las potenciales que se desarrollan después de los 60 años. Y con Gerson Rivas, en Razones de Peso, beneficios de la cetosis. ¿Qué es la cetosis? Siempre nos escribe en difícil, Gerson. Ahora le vamos a decir que nos explique de qué se trata. Este es el menú que tenemos. Nos vamos a una breve pausa o me indican por favor en su chat de inmediato para dar pase a Max Obregón. Ya está, ¿verdad? Perfecto. Vamos inmediatamente con Aquí y Ahora con Max Obregón Rossi. Muchas gracias, Gladys, a todos los televidentes y seguidores a lo largo del país y fuera de él. Estamos a pocos días de manera oficial de conocerse la proclamación del próximo presidente de la República. El Jurado Nacional de Elecciones ya dijo que será este miércoles, ya lo adelantó hace algunos días, dijo que a más tardar va a ser este miércoles 15. Presumo, después de lo expresado ayer por Vargas Llosa, que a lo mejor lo vayan a adelantar y no va a ser el miércoles, probablemente el lunes podría estar ocurriendo esto, o si no es el martes. Pero lo cierto es que después de más de un mes de incertidumbre, lo que se va a hacer es proclamar al profesor Pedro Castillo como próximo presidente de la República del Perú. Será un docente el presidente del Bicentenario. Será el Jurado Nacional de Elecciones luego de haber analizado las diferentes apelaciones de actas presentadas por Keiko Fujimori y su grupo político, las que determinarán pues que lo que ya se estableció a través del conteo rápido y a través de luego que finalizó el conteo de la OMP, que el profesor Castillo será el próximo presidente al tener una ventaja de casi 40.000 votos de diferencia. El Jurado de Elecciones se ha tomado su tiempo en medio de una serie de acusaciones, de lamentaciones, de llamadas que han terminado ayer con Mario Vargas Llosa en Europa, señalando que el presidente Sagasti ya había escogido a su sucesor. Lástima que no lo dijo en su debido momento Vargas Llosa, quien al contrario lo salió a decir de que Sagasti lo había llamado solamente para que tratara de pedir cordura y que ambos estuvieran templados. Bueno, pues esto va a ocurrir el próximo miércoles a más tardar, como decía. Estaremos apenas a 2 semanas de que Hacienda asuma la presidencia en el Congreso de la República como corresponde a un mandatario, el 28 de julio. Mientras tanto, lo que viene haciendo el profesor Castillo
es ir conversando con diferentes personas que podrían estar conversando e integrar su primer gabinete. Hay una pugna interna muy grande que de parte sobre todo del grupo que lo llevó a estas elecciones, a ser representante de Perú Libre. No sabemos si para beneficio de él lo que está ocurriendo con estos dinámicos del centro de organización que está al interior de Perú Libre, que empezó en Huancayo con la finalidad de conseguir dinero para beneficiarse, lo llegue a hacer un alivio para el profesor Castillo, porque hasta el momento no hay nada que lo ligue a él, o podría ser a lo mejor el cordón umbilical que en menos tiempo del pensado lo podría sacar de la presidencia de la República. Esto es algo que además que el próximo Congreso de la República, los integrantes del nuevo Congreso lo tienen muy en claro. Pues por más que se diga de la boca para afuera que se respetará, hay muchas voces al interior que siguen buscando la manera cómo se le vaya a vacar y que no acabe su mandato, ni siquiera que llegue al año de mandato. Ojalá esto no sea así, porque nuestro país no lo merece. Ya lo hemos vivido con este periodo que empezó Pedro Pablo Kuczynski, continuó Vizcarra, lo reemplazó Merino y termina, si Dios quiere, sin ningún problema, con Sagasti. 4 presidentes en un periodo constitucional. La historia pasará a escribir esta parte de nuestro país que recibimos los 200 años en medio de incertidumbre, en medio de apetitos personales, en medio de políticos que no han madurado y con intereses muy mezquinos, de uno y de otro lado. No lo merecemos. El Perú no lo merece. Esperemos que los ciudadanos y los políticos no están a la altura, que los ciudadanos sí lo estemos y respetemos esto que con tanto afán estuvimos esperando desde hace algunas décadas, no solo en los últimos meses, es llegar al Bicentenario y llegar al Bicentenario de manera correcta. Ojalá que esta nueva etapa, que es un número simbólico, sirva para reflexionar y para que entendamos que la democracia es respetar el voto mayoritario y como se ha hecho siempre, aunque sea por un voto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Max Obregón Rossi con Aquí y Ahora. Sí, certero con su comentario y es pues lamentable. El bicentenario de nuestro país nos encuentra de esta manera. Vamos a ir a una pausa y luego regresamos con una gran invitada, una maestra universitaria con quien vamos a reflexionar cuáles son los retos y desafíos que afronta el maestro universitario en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos en el que la tecnología está. El asunto es que cuántos estamos preparados para usarlos en las salas virtuales. Además, estaremos conversando una amplia experiencia de vida, de trayectoria profesional como estratega en comunicaciones. Pausa, regresamos. Cable Andino te informa. Si eres una persona vulnerable y no puedes salir de tu casa, puedes coordinar tus pagos con nuestro personal al número 943-689-113, 943-689-113 o al teléfono fijo 043-428826. Cable Andino te cuida. Las 10 de la mañana con 10 minutos es el programa Dialogando con Gladys Olorte y Mariño y como lo hemos anunciado ya está en nuestro set virtual la maestra docente universitaria, experta en comunicación estratégica, Estela Roeder Carbo. Un placer tenerla en el programa. Bienvenida. Muchísimas gracias, Gladys. Buen día con todos y todas. Muy agradecida de estar en esta invitación y, bueno, dispuesta a responder sus preguntas. Muchas gracias. Usted es maestra universitaria, especialista, comunicadora en la San Marcos y
un buen tiempo conversábamos y también reflexionábamos sobre estas denominaciones, diversas denominaciones del área de comunicaciones de la escuela de comunicaciones en el país, y también nos comentaba que en San Marcos es la única que se denomina comunicación social, ¿verdad, maestra? ¿Cómo nace esto? Entiendo que usted ha estado desde los cimientos de la fundación de la escuela. Bueno, la escuela se fundó mucho antes que yo entrar a la universidad, ¿verdad? Son muchos años digamos, que trabajamos allí cuando ingresé y con los estudiantes y los profesores para poder, antes éramos la escuela de periodismo y luego pasó a ser la escuela de comunicación social, que es la denominación que actualmente tiene. Entonces ha sido una construcción conjunta de lograr tener un concepto, una ruta también de enseñanza, de enfoque académico, y creo que San Marcos, nuestra universidad querida, ¿no?, a la cual me siento muy orgullosa de haber estudiado ahí, nos ha permitido tener también una visión para la comunicación de manera integral, desde los aspectos culturales, sociales, económicos, políticos, ¿no? San Marcos siempre se ha destacado, digamos, en esto, por su análisis y su reflexión en estos campos, y qué mejor que los comunicadores y periodistas que también ingresan de esa casa de estudios, ¿no? Y el tema que nos convoca hoy es precisamente conversar respecto a el perfil del docente universitario, pero antes, ¿qué es lo que ha cambiado? Escribíamos hace meses de la pizarra ahora a la computadora. Esa transición ha costado, y no solo ha costado quizás adaptarnos a esta tecnología, ha costado también la deserción de muchos estudiantes del país. La brecha digital se ha desnudado en este tiempo de pandemia. ¿Cuál es la mirada de Estela Roeder, maestra comunicadora, en este contexto? Mire, en el país son 51 universidades públicas, cerca de 90 universidades privadas, que tienen, digamos, como estudiantes un universo de más de 1 millón de estudiantes, ¿no? Y que incluye también a los institutos tecnológicos, que a su vez son privados y públicos. La mayor concentración de alumnos estudiantes están en lo privado, digamos, acá en las cifras que tengo, el 31% están en los públicos. Y obviamente las carencias, las limitaciones que se pueden haber tenido antes en esta pandemia han sido expuestas en mayor gradualidad. Entonces hemos visto, yo señalaría 4 aspectos básicos de acuerdo a algunos también estudios que se vienen haciendo en otros países. Estuvo la Universidad de Salamanca, hizo un estudio viendo, digamos, cuál era el comportamiento académico en pandemia de varios países de América Latina. Y obviamente encontraron 4 problemas que sí me parecen comunes y que obviamente han llamado la atención de nosotros en los propios casos de estudio para ver en qué manera se enfrentan y se resuelven. Y un paréntesis previo: si bien esta pandemia continúa, es distinto lo que se vivió en el primer año de la pandemia a lo que estamos viviendo en la segunda. Yo diría que en este paréntesis también quiero resaltar que hay un mayor agotamiento, ¿no? Cuando se empezó el año pasado, digamos, a trabajarse desde lo digital y con todas las carencias, Gladys, que tú señalas, digamos, se empezaba a experimentar también una serie de metodologías y modalidades. Pero ahora estamos en un segundo año de pandemia, lo cual los retos han aumentado, porque decía también que hay un agotamiento tanto de los alumnos y que en cierta manera también de los profesores. Es muy distinto estar en presencial que hacerlo a través de una computadora, una laptop, incluso a través del celular. Entonces, volviendo, habían 4 problemas que se mencionaban. Uno, el desconocimiento de los modelos pedagógicos que podrían adaptarse a lo que hoy día llamamos la enseñanza virtual, ¿no?, a través de lo digital. La evaluación y el seguimiento del alumno, que tal vez yo diría es lo que más ha marcado en este año y medio de enseñanza a través de lo digital, la preocupación tanto del docente para hacer una correcta evaluación del aprendizaje de los estudiantes, pero también del propio alumno.
¿no? Por una serie de, digamos, de estas nuevas modalidades que ha generado también no solamente expectativas, sino retos de aprendizaje del estudiante, ¿no? Y yo creo que estas limitaciones que también hemos señalado se ven en las plataformas o la, digamos, la limitada versatilidad que hay de la falta de plataformas tecnológicas, ¿no? Y eso se debe a la falta de recursos. Y esto, digamos, no solamente a veces de parte de las propias universidades, en el caso de las públicas, han hecho esfuerzos muy grandes de inversión para poder hacer que los profesores, ¿no?, y de alguna manera los estudiantes puedan acceder a facilidades tecnológicas, pero, digamos, encontramos que aún persisten estas limitaciones y bueno, obviamente significa esto un reto para el país y para el sistema educativo. Y lo otro, yo diría, es carecer de materiales adecuados, ¿no? O sea, cómo tú, digamos, aparte de dar un discurso, de tener ahí, digamos, una narrativa hacia los estudiantes sobre determinados temas, los refuerzos con materiales que sean pertinentes dentro de esta lógica, ¿no?, dentro de este sistema digital. Entonces, eso yo diría son problemas que yo lo veo de este estudio, que si los comparto me parecen pertinentes y que sí nos deberían llamar no solamente a la reflexión, sino a la acción, ¿no? Y creo que se están haciendo esfuerzos grandes en las universidades para poder superar y mejorar, ¿no? Por ejemplo, hemos visto con mucha positividad de que en este año, antes de empezar el semestre, han habido cursos de capacitación para los profesores. En general, en muchas universidades se ha abordado lo virtual, cómo mejorar las metodologías, cómo trabajar con algunos recursos a nivel de lo digital que permita, por ejemplo, que los alumnos tengan grupos de discusión, que puedan presentar sus materiales o compartir a partir de videos, por ejemplo, que ellos mismos realicen. Entonces sí, yo diría que en este verano del 2021 ha habido un esfuerzo de parte de la mayoría, si no todas las universidades, por decirlo así, de poder mejorar las capacidades, ¿no?, las aptitudes que debe tener un docente para enfrentar lo virtual. Y además nos enfrentamos también a un tema generacional, ¿no? O sea, hay gente, digamos, docentes que empiezan a partir de los 30 años, hay docentes que están a los 40, otros que ya son más de 50, ¿no?, donde hay un ingreso de profesores, y por lo tanto también el aprendizaje tecnológico está, digamos, también acompañado de un tema generacional que, si bien se va superando y se va adaptando y innovando, también hay que tomarlo en cuenta como una variable, ¿no? Entonces yo creo que es importante esto, ¿no? Sí, sin duda. Para todos ha sido un choque, inclusive para los jóvenes. A veces asociamos que esta generación domina y no es tan cierta. En realidad no es tan cierta. Me dicen que hay algunos inconvenientes, no le escucho muy bien a nuestra invitada. Vamos a hacer una breve pausa, por favor. Regresamos también para hablar precisamente sobre esta realidad, ¿no? Nos ha explicado cuáles son las brechas, por qué se da esto y, por supuesto, que vamos a hablar el tema de fondo, sin duda, es también cómo hacer comunicaciones para la salud, cómo hacer comunicaciones desde esa perspectiva humana. Nuestra invitada ha sido varias veces directora de la Dirección General de Comunicaciones del Ministerio de Salud, así es que regresamos y hablamos también de ello. Pausa, volvemos. En combinación con el Centro de Salud, hemos venido a realizar la jornada de vacunación contra el COVID-19, tanto primeras dosis como segundas dosis. Nos hemos organizado en 3 grupos. Grupo de 80 hacia más, grupo de 70 a 79 y de 60 a 69. Hoy día están realizando la vacuna a los de 60 a 69 años. Me he acercado trayendo a mis ancianitos padres que ya son de tercera edad. Prácticamente es una alegría, ¿no?, de conseguir la vacuna, que ya tienen su segunda dosis.
y gracias al Estado, quien está preocupado por toda la población. Ahora mis hijos ya se encuentran alegres, contentos porque ya recibí la segunda vacuna. Voy a estar un poco más protegida contra esta enfermedad, tanto yo como mi bebé. Estoy bien emocionado de que haber recibido mi primera vacuna. Yo sé que mis familiares, mis padres, todos van a estar muy contentos. Me sentí muy feliz porque es una luz de esperanza para todos nosotros. En las zonas donde hay mayor cantidad poblacional, establecemos un punto fijo de vacunación, como el día de hoy, que es aquí en la institución educativa. Y en los lugares alejados, pues vamos y los buscamos de casa en casa. Nosotros habíamos tenido una sola brigada, con esa brigada seguramente no hubiéramos llegado. Gracias al apoyo de las 2 brigadas que llegaron de Antamina, hemos logrado hacerlo, ¿no? La meta. Esta es la camioneta que nos ha dado Antamina para poder trasladarnos y llegar a las zonas más alejadas. También en caso de que no puedan acudir al centro de vacunación para ir pues a hacerles la visita a su domicilio. Prácticamente, como veo, está bien organizado, bien ordenado, se está cumpliéndose todos los protocolos. Agradezco bastante, la verdad, que ha llegado a Chavín estas vacunas. La verdad que es una experiencia muy bonita el poder vacunar a las personas contra este virus. Si nosotros queremos a nuestra familia y esto que no se expanda a los demás, tenemos que vacunarnos, o sea, hay que inmunizarnos, ¿no? Soy persona que me dedico a la apicultura y tengo que estar viajando, haciendo este trabajo de polinización. Entonces me siento ya más cómodo para poder salir de viaje a diferentes zonas donde se poliniza y donde ver los criaderos de abejas. Ahorita tenemos las vacunas. Ya que no tenemos una cura contra esta enfermedad, las inmunizaciones son nuestro principal escudo para detener el COVID-19. Entonces, a todos aquellos que aún no se han podido vacunar, hay que aprovechar estos espacios que tenemos donde se les da la oportunidad a todos de que sean inmunizados. Así como yo, tú también pon el hombro. Tú también pon el hombro. ¿Cómo está? Estamos nuevamente ya tratando de mejorar nuestra comunicación. Es que el asunto de la conectividad del Internet es complicado. Muy bien, estamos de retorno, amigos, y conversando con una estratega de las comunicaciones, maestra universitaria, Estela Roeder Carbo. Habíamos terminado este primer bloque reflexionando sobre las brechas digitales, sobre el tener que reaprender a manejar todo este sistema tecnológico y que se vino sin avisarnos, maestra. O sea, no hubo un previo, ¿no? Y quizás en el camino hemos ido capacitándonos, como lo ha indicado, y a la par también con nuestros estudiantes. Bueno, eso sí, ¿no? Yo diría que en esta situación de la pandemia, que para todos fue difícil, ¿no? Pudimos enfrentar, yo diría, 3 problemas importantes, ¿no? El tema de la salud, que obviamente viéndose siempre mantener de manera rápida el tema educativo, ¿no? Que obviamente enfrentaban los padres de familia, los alumnos, los directivos, los profesores, y obviamente la parte económica, ¿no? Ese triángulo ha sido muy complicado de afrontar desde el inicio de la pandemia, en la medida que es determinante para la vida de las personas, ¿no? Entonces, yo creo de que ha habido una serie de aprendizajes, de lecciones aprendidas, ¿no? Hoy en día, digamos, estamos en un segundo año de pandemia, estamos ya en un proceso de vacunación, lo cual nos da, digamos, una esperanza y nos da mucha fortaleza para también seguir y continuar, digamos, mejorando nuestras intervenciones
en todos los campos de la vida económica y social. Yo creo que ese es el reto que se está afrontando, hay que continuar, ¿no? Y creo que desde el lado de los alumnos, los jóvenes también, yo quiero a veces, como les digo a ellos, ¿no? Yo les doy un homenaje a ellos permanente porque han persistido. Es verdad de que también los temas de salud mental han sido más notorios con esta situación. Hemos tenido, cuando se han hecho estudios, casos de depresión, de ansiedad, ¿no? Que obviamente por la situación que se ha vivido, por las cuarentenas, por el hecho de no poder hacer lo que antes hacía, y estas nuevas formas de aprender a vivir no han sido lo más fácil, ¿no? Yo creo que todo eso ha sido un reto en general para nosotros como país, como para el resto de países del mundo, ¿no? Esta es una pandemia que nos afecta a todos a nivel global y que tenemos que aprender a convivir con esta realidad hasta que se supere. La vacunación es una esperanza, está en ello, y obviamente mantener medidas de protección como se han venido haciendo para que seamos una sociedad que pueda enfrentar esta pandemia de mejor manera y bueno, y hacerlo todos de manera conjunta. Además, claro, ¿no? Minedu con el gobierno, el Ministerio de Salud, están ya tratando de establecer que algunos centros educativos, especialmente en las zonas rurales, ya empiecen y vuelvan a la normalidad. ¿Cómo ve usted, conocedora del tema comunicacional, del tema de salud, la pertinencia de aperturar también esa experiencia en los espacios universitarios? Sí. Claro, en primer lugar, yo creo que hay que felicitar esta iniciativa y este esfuerzo que se está haciendo de manera conjunta con los profesores. Por ejemplo, a nivel rural que se empezó hoy a vacunar, a raíz justamente del Día del Maestro, se empezó y se continúa, y esto, digamos, es justamente un punto de partida, ¿no?, para repensar el tema de la presencialidad en la escuela. Y en algunos lugares, en las regiones que hemos tenido ustedes también seguramente información de que han habido clases semipresenciales, ¿no?, en las cuales han habido días en que los alumnos han acudido con las medidas de prevención. Estas formas de convivencia con el aprendizaje y la enseñanza es lo que se va a ir instaurando una vez de que se tenga también una población protegida a nivel de los maestros. Y a nivel de los docentes, digamos, también nosotros ya estamos participando en nuestro propio proceso de vacunación, dependiendo de las edades, como bien se señala, y no dudo de que también conforme se vayan avanzando rápidamente en estos meses, yo diría que pongámonos como una gran meta el fin de año, ¿no? El fin de año va a ser tal vez un momento de balance, en el cual ya, digamos, también se pueda precisar, yo diría de manera mucho más clara y definida, el retorno, en este caso, a las aulas, ¿no? Las universidades, hemos visto con mucha tristeza en este año y medio, digamos, universidades cerradas, ¿no? Que, digamos, no han tenido la vida que le da pues el estudiante, esas dinámicas, esas interacciones necesarias que van con el aprendizaje universitario de lo que es la presencia, ¿no? Y creo que ese es el reto que tenemos que afrontar y esperemos que la vacunación nos permita, por lo tanto, generar esta protección. No significa que no nos vayamos a contagiar. Acuérdense que está vacunado y uno se tiene que seguir cuidando. Creo que la experiencia y lo que hemos visto en otros países nos dice que las medidas, no bajemos la guardia, ¿no? Como siempre hemos dicho. Y eso tiene que ser paulatino. Pero sí tenemos que evaluar y va a ser necesario tanto por las entidades universitarias como por los reguladores, de qué manera el año 2022 se abre toda esta posibilidad de retorno de una manera ordenada, sistémica y sobre todo de protección de la salud tanto de los profesores como de los estudiantes, ¿no? Con mucha responsabilidad, ¿no? Creo que más depende de nosotros, de nuestro entorno, porque nos queremos proteger. Cuando hablamos de Estela Roeder Carbo, quienes hemos sido directivos en las direcciones regionales del país, la recordamos como a la maestra estratega de las comunicaciones y una capa en el tema, no solo de protocolo, las estrategias, las herramientas de comunicación que se establecen precisamente en circunstancias como esta.
ha sido directora, varias veces directora de comunicaciones del Ministerio de Salud, a cargo de un equipo integrado pues por comunicadores sociales, etcétera. Vamos a hablar sobre esa pasión también suya, maestra. Ha sido consultora también para OPS, es decir, toda una trayectoria. ¿Cómo vemos en estos tiempos, cómo se ha ido trabajando y qué es lo que falta o ha faltado para que, por ejemplo, estos grupitos en las regiones o en la misma capital no entiendan que reunirse en estas fiestas COVID, reunir es no quererse y especialmente no querer al entorno en casa? Y la comunicación. Gladys, Gladys, agradezco tu pregunta, porque los comunicadores y la propia comunicación tenemos un reto ante la pandemia. Creo, todo lo que hemos venido trabajando desde el año pasado a la fecha por el tema de la pandemia, hemos tenido también que hacer aprendizajes casi en paralelo a las intervenciones. Hemos tenido que aprender qué es este virus, cómo se moviliza, cómo se transmite, qué hay que hacer para cuidarse. Nos ha costado mucho esfuerzo. Más allá de la experiencia, como tú señalas, que tiene el sector salud, con comunicadores que están años trabajando, nadie me desmentirá cuando digo de que esto ha sido un aprendizaje a la vez de, como digo, de intervenir, de poder conocer cuáles son esta dinámica, que incluso los propios científicos, ¿no?, todavía se encuentran en estudios y en descubrimiento. Entonces eso ha sido, yo diría, uno de los temas iniciales. Segundo, creo yo de que esta pandemia en términos de comunicación nos da una gran lección, y ahí, Gladys, yo invoco a través de tu programa y de tu cercanía y de tu, digamos, esta importancia que le das a la comunicación en salud, necesitamos mejorar nuestro enfoque de comunicación de riesgo. Si nosotros no conceptualizamos el tema del riesgo en términos de lo que es la prevención, la protección, ¿no?, el cuidado integral de la salud, ¿no?, tanto para las personas afectadas por la COVID como aquellas que no están afectadas, obviamente va a ser mucho más complejo no solamente tener comportamientos saludables como sociedad en términos de cuidarnos y cuidar al otro, sino en el poder superar una situación que ya lleva mucho más del tiempo previsto. Estar año y medio en pandemia, creo que en general para la población ha sido muy duro, ¿no? Uno recuerda las imágenes al inicio, la gente quedaba en casa, aplaudía al personal de salud, a la policía que cuidaba. Hoy día hay un desgaste de cómo hemos venido, percibiendo y sintiendo esta pandemia, y obviamente también el propio contexto actual, el contexto político, genera una situación de ansiedad, de incertidumbre, que se suma, digamos, yo diría, a esta mirada a veces crítica, ¿no?, de una situación como la que tiene la pandemia. Entonces, hemos aprendido, tenemos que seguir trabajando en la comunicación de riesgo, los periodistas, los comunicadores sociales, tenemos que seguir mejorando nuestras capacidades en comunicación de riesgo. No solamente es un tema de campaña, ¿no? Es un tema de cómo manejamos educación en salud, la prevención en salud, y qué rol tiene la comunicación para que toda persona, ¿no?, de todos niños, adolescentes, jóvenes, ¿no?, adultos mayores, podamos tener claridad de lo que nos toca hacer en esta pandemia, de cómo seguimos cuidando. Si ya estamos vacunados, ¿qué más tenemos que seguir haciendo para preservar nuestra salud, mejorar nuestros hábitos de alimentación? Uno de los aspectos que ustedes también han señalado cuando narramos, por ejemplo, las comorbilidades, ¿no? Tenemos en el país una alta incidencia de diabetes, por ejemplo. Hay aspectos de alimentación que podríamos mejorar. Tenemos todavía algunas deudas, el tema de la anemia, ¿no? Por ejemplo, tenemos que seguir trabajando esos temas. Como que se ha descuidado, ¿no? Nos hemos centrado tanto en la pandemia, que hemos descuidado también otras prioridades sanitarias. Tenemos que nuestra agenda de salud es amplia. Sí. El COVID es un tema, pero tenemos que seguir cuidando nuestro entorno, nuestra propia salud, nuestra alimentación, nuestra salud mental.
¿no? Yo creo que son temas importantes en los cuales tenemos que trabajar como personas, como grupos familiares, comunitarios, como sociedad. Y las escuelas, las universidades tienen mucho que aportar también desde ese espacio, ¿no? Entonces yo creo que trabajar la gestión del riesgo, la comunicación desde una mirada del riesgo, trabajar aquellos otros temas de salud, no solamente por la enfermedad, sino también desde el aspecto preventivo, promocional, ¿no? Queremos jóvenes saludables, queremos adultos saludables, adultos mayores saludables. Bueno, ¿cuál es esa agenda que tenemos que seguir impulsando? Yo creo que se están haciendo esfuerzos importantes en el ministerio, pero todavía tenemos que contar y de ahí convocar a los propios municipios, ¿no? ¿Quién está más cerca hoy día de los vecinos? El municipio. Los municipios pueden trabajar el tema de educación en salud, de comunicación en salud, pensando, por ejemplo, en sus vecinos. Totalmente de acuerdo, pero hay un problema. El problema es, por ejemplo, cuántos de los que nos capacitó la OPS, la OMS, en el periodo en el que trabajamos, estamos en el mismo trabajo. Muchos hemos salido. ¿Y quienes ingresan? Lamentablemente, y tengo que decirlo, gente que hizo campaña o bien por el presidente del gobierno regional o por la municipalidad, discúlpenme, no están preparados. Y no están preparados no porque quizás no quieran ellos, sino porque al hacer esta descentralización, el Ministerio de Salud desatendió las prioridades comunicativas como lo hacían cuando nosotros dependíamos, por ejemplo, teníamos capacitaciones permanentes. Entonces, la prioridad no siempre para nuestras autoridades es la salud. La prioridad para ellos es hacer obras, más cemento o visibilizar simplemente su gestión. Entonces también es un llamado de atención, apreciada Estela, de que también asuman con responsabilidad. Hay comunicadores que pues fotitos por aquí, notas de prensa, pero estrategas, también hay que hacer estrategas comunicacionales en estos temas de salud. Sí, de acuerdo, Gladys, contigo. Yo creo que las universidades ahí también tienen un reto, ¿no? Sí, deberíamos motivar y incentivar de que temas de la comunicación y la salud, por ejemplo, sean parte de lo que son los aprendizajes preuniversitarios. Por ejemplo, es bien importante todo lo que son cuidados, estilos de vida, alimentación saludable. Pareciera en escuelas es el gran ámbito donde nosotros desde pequeños, ¿no?, vamos fomentando, digamos, nuestras costumbres, nuestros comportamientos, pero en la universidad también es importante darle esta visión, porque finalmente los seres humanos tenemos que tener una visión de la salud de manera integral. El conocimiento es importante, la salud física, la salud mental, ¿no? Y vivir en una sociedad que nos dé seguridades, donde hay una sana convivencia, donde podamos dialogar, ¿no? Qué importante es el rol que hoy día tiene la comunicación, justamente para generar contextos saludables y de una mejor convivencia como nosotros queríamos y deseamos. Entonces hay mucho ahí todavía por hacer, y esta pandemia nos abre esa agenda nuevamente, ¿no? Sí, me dicen en producción que tenemos que terminar. Sin duda, las universidades tienen que modificar sus mallas curriculares, ir acorde también a estos avances, ¿no? Hay, ¿por qué no? Como se habla en medio ambiente, hay periodismo en medio ambiente, también incluir un tema tan neurálgico como es el tema de la salud. Qué gusto, apreciada maestra, tenerla en el programa, y de hecho este programa es suyo. Cuando quiera estamos nuevamente dispuestos a poder conversar. Tanta experiencia suya. Un fuerte abrazo. Gracias, Gladys, muy amable, hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con nuestra invitada. Volvemos. Sí, todavía tengo ganas de trabajar, de moverme, porque si estoy inactivo, me parece que más rápido me voy a ir, pero trabajando en Bebé San Pedro, que estoy moviéndome, me deja un poquito más. Tengo 98 años. Lo que me gusta a mí es en hacer muebles, ebanistería. Me gusta hacer balcones coloniales. Los hago hasta ahora. Puedo hacerlos todavía. Lo único es que me ha interrumpido es por el virus que me ha suspendido, que no puedo salir ni nada. Eugenio Merzal.
El pescador más antiguo de San Bartolo. Sí. Iba a pescar, ese es mi hobby número 1. O sea, como que me desintoxico de todo para tener la fuerza y hacer mis balcones. No va a durar esto eternamente. Ya basta que pedirle a Dios que ponga su mano y que calme esta furia del virus que tanto daño está haciendo a la humanidad. Es lo máximo que deseo ahora. Deseo de todo corazón que todos se vacunen, no por nosotros, sino por la familia, si usted quiere a la familia. No crea que lo merecía, pero estoy contento. ¿Qué más puedo pedir? Eso es todo y muchas gracias. Yo también pongo el hombro. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Ya de vuelta, riéndonos en interno, ¿no? Mientras pues disfrutamos también de información de primera mano y no se olviden de la comunicación con Hidrandina. Hay posibilidades de hacerlo por el chat, hay varias temáticas que ustedes eligen e inmediatamente son atendidos. Y ya está con nosotros nuestra invitada. Espero que Fabiola ya esté conectada. Ha tenido inconvenientes con su conectividad. ¿Me confirmas, por favor, Percy, si ya está? Fabiola no está. Ya todavía no. Entonces vamos con nuestra entrevistada, Andrea Burga Villanueva. Ella es activista con discapacidad visual y fundadora del proyecto Con Capacidad. Vamos a hablar con ella a propósito de estos retos que tienen que afrontar en el día a día. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Qué gusto verte. Hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien, Andrea, te escuchamos muy bien. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar allí y de hecho vamos a hablar quizás con la mirada reflexiva de lo que tienen que afrontar ustedes, ¿no? La discapacidad se crea por la falta de accesibilidad que existe dentro de la sociedad. Hay muchas taras todavía que tenemos que afrontar y las dificultades más latentes seguramente es cuando ustedes tengan que desplazarse, no tenemos quizás vías señalizadas. ¿Cómo es tu día a día, Andrea? Sí, bueno, hay un montón de barreras que tienen que afrontar las personas con discapacidad y me encantó que dijeras que la discapacidad se genera por la falta de accesibilidad. Es justamente eso y creo que mucha gente no lo entiende, ¿no? O sea, la discapacidad básicamente aparece cuando una persona diversa se encuentra con una barrera, ¿no? En mi caso, o sea, digamos que el problema no es que no pueda ver, ¿no? O sea, el problema no es ese porque el que no pueda ver es parte de la diversidad. El problema es cuando yo salgo a la calle y, por ejemplo, me preguntabas por mi día a día, ¿no? Yo vivo en Lima y, por ejemplo, el problema que yo encuentro es que no existen semáforos con audio para que yo pueda darme cuenta cuando debo cruzar, ¿no? Entonces tengo que pedir ayuda todo el tiempo, ¿no? O, por ejemplo, las calles a veces son muy, no sé, como que tienen huecos por todas partes, no tienen buenas señalizaciones, entonces eso hace que te encuentres con muchas barreras en el entorno. El transporte público tampoco es accesible para mí, que soy una persona con discapacidad visual, pero tampoco, por ejemplo, para personas en silla de ruedas, ¿no? O sea, es imposible prácticamente que una persona en silla de ruedas suba a un bus, ¿no? O sea, es súper complicado, o sea, se encarece su transporte porque tienen que movilizarse en taxi. Entonces, hay muchas barreras. Están las barreras de las comunicaciones para personas sordas, por ejemplo, que no tienen cómo comunicarse si van, no sé, a
a un servicio público, a una comisaría, a hacer una diligencia a una municipalidad. Entonces, hay un montón de barreras independientemente de las discapacidades, porque pues dentro de la comunidad de personas con discapacidad somos bien diversos y diversas, ¿no? Dentro de tu recorrido, quizás en algunos distritos, ¿has identificado en cuál de ellas hay señalizaciones en las calles? Yo he visto en algunas zonas de Lima Centro, por ejemplo, que ya en realidad yo no sabía y decía, pero ¿por qué ponen esto? Entonces me indicaron que es precisamente Sí. para que se guíen, ¿no? Ustedes Con el no bastón, sé, claro. Sí. con el bastón. ¿Y qué distritos, en qué zonas al menos hay una ligera atención a ustedes? Mira, hay estaciones del metropolitano que cuentan con esas señalizaciones. Me parece que algunas zonas de Miraflores también, pero no todo, o sea, solamente en avenidas principales, ¿no? Y de hecho a mí me parece bien curioso porque yo me acuerdo que yo una vez caminando por el distrito de Miraflores, yo no sabía que había esas señalizaciones. Y me acuerdo que una persona como que me dijo, no, mira, acá te puedes orientar con el bastón. Pero claro, yo no lo sabía. Entonces, de repente, muchas personas con discapacidad como yo no saben porque muchas veces los municipios no lo difunden, ¿no? Entonces, sí, eso me parece interesante, porque son bien pocos e igual no está tan difundido. Claro, la idea es no verlos diferentes, al contrario, he tenido la suerte, digo suerte, de ser profesora en la universidad de una señorita invidente, es una capa. Ayer ingresé y ya está con su TikTok, ella se comunica muy bien por las redes, tiene su Facebook, o sea, no hay limitaciones, es decir, lo ideal, lo importante es tratarlos como a todos por igual, y en los exámenes por ahí me sorprendía. Milady, un saludo para ti, un cariñoso abrazo a la distancia. Es una capa también apasionada de la radio, y sé que tú también has emprendido, eres fundadora del proyecto Con Capacidad. Es necesario quizás de que los decisores políticos entiendan, ¿no? Entiendan las necesidades no atendidas para el grupo con dificultades que afrontan. Sí, o sea, de hecho, o sea, yo creo que, exacto, ¿no? Las personas con discapacidad, quizá muchas no tendrían límites si no existieran barreras, ¿no? Lo cierto es que hay muchas personas con discapacidad actualmente que tienen un montón de límites justamente por los problemas de accesibilidad, ¿no? Entonces, eso sí me parece importante apuntar. Y el tema del proyecto que mencionabas, del blog, sí, yo tengo un blog en el que básicamente cuento mis experiencias como persona con discapacidad. Básicamente empezó como un proyecto de blog, luego ya fue migrando a redes sociales. Yo también tengo un Facebook del blog y una cuenta en TikTok. Entonces, básicamente el objetivo del proyecto es como visibilizar desde una manera cotidiana las barreras que enfrentan las personas con discapacidad, y un poco también tirar abajo estos mitos que hay sobre la discapacidad, ¿no? Y de hecho también lo hago con un poco de humor en TikTok, ¿no? Que se presta para eso. Sí, sí, claro que sí. Fabiola Solís, ¿ya estás? A ver. Percy, ¿me confirmas? Ya está allí Fabiola Solís, también parte del programa. Allí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Tuve un problema de conexión. Bueno, es muy interesante, Andrea Burga. Buenos días. Es creo muy importante tenerte como entrevistada, porque queremos visibilizar a las personas que de cierta manera en la sociedad los ven como que, bueno, no puede hacer esto por lo otro porque no tiene los sentidos completos, y realmente eso es fatal, ¿no? Justo como estaba conversando contigo, el hecho de romper los prejuicios creo es lo mejor que podemos hacer al momento de exponer este tema, ¿no? En los medios de comunicación. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo así te nació
iniciativa de querer formar el proyecto con capacidad, yo creo que lo pueden hacer muchas personas al igual que tú, pero la pregunta es, ¿por qué tú sí te impulsaste y no otros? ¿Qué te movió? Sí, justo contando, les estaba contando que, bueno, yo empecé este proyecto desde un blog. Me acuerdo que antes usaba mucho los formatos de blog en WordPress o Blogspot. Entonces lo empecé en una de estas plataformas y básicamente lo empecé porque yo sentía que había mucho prejuicio hacia la comunidad con discapacidad y yo quería como, o sea, cuestionar un poco estos mitos que había, no sé, en mi vida cotidiana siempre me encontraba con, no sé, cosas como, ay, pero ¿puedes hacer esto? Ay, yo pensé que no podías. O, no sé, ay, las personas con discapacidad, no sé, pucha, yo pensé que nunca salían de su casa, o que no podían movilizarse solas, o que no podían hacer cosas solas. Entonces, o sea, me topaba con un montón de cosas, o me preguntaban, oye, pero estás enferma, ¿no? Entonces, como que yo quería cuestionar esos estereotipos y estos mitos, entonces empecé a abrir una plataforma en la que contaba yo mi experiencia, ¿no? Y básicamente fue creciendo poco a poco y bueno, ya ahora también, o sea, básicamente hago activismo por redes sociales, ¿no? Porque tengo una cuenta en TikTok y una en Instagram, entonces es un poco hablando de mi experiencia también con humor, que creo que es, no sé, o sea, a mucha gente como que quizá algunos temas les interesa más cuando se los planteas desde el humor. Exacto. Y dime, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, ¿cuál es la más grande dificultad que has sentido o en todo caso te ha costado un poquito sobrellevar, ¿no? Porque también yo he leído tus contenidos, incluso he visto tus videos de TikTok y muestras una marca que de cierta manera considera el estilo braille para que tú te puedas adecuar a esto y de cierta manera ya están tomando lo que es realmente la responsabilidad social de inclusión, ¿no? Sí, o sea, la pregunta es sobre el video o... No, exactamente, me refería a qué dificultades, exacto, y de cierta manera este video que te indiqué es porque creo que lo has descubrido un poco más en este tiempo, ¿no? Y lo comunicas y eso es bueno. Sí, mira, o sea, yo me acuerdo que antes me movilizaba sola, o sea, yo me movilizo sola por Lima, yo vivo en Lima con bastón. Entonces, obviamente por la pandemia y por el distanciamiento social y este impedimento de tocar cosas, o sea, el bastón toca todo, pues, ¿no? Entonces no he podido hacerlo y felizmente yo teletrabajo actualmente, o sea, mi trabajo me permite hacerlo, pero sí ha sido complicado como adaptarme a esa nueva normalidad, ¿no? El hecho de tener que siempre salir acompañada y antes yo salía sola. Entonces, mira, sí. Estoy revisando el Facebook por el que también se transmite el programa y me dice Lida, buenos días. Hace días me comentaron de una jovencita con parálisis cerebral. Ingresó a una universidad en Ancash a arquitectura, pero sus docentes no la comprendían y tuvo problemas, por lo que se tuvo que trasladar a otra carrera, por lo que se necesita mucha sensibilidad y apoyo a nuestros hermanos con discapacidad. Imagínate que se genere este tipo de inconvenientes porque los profesores o bien no están sensibilizados o tampoco estamos preparados, ¿no? Fabiola, tú has tenido también una compañera en la universidad con discapacidad visual. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Un llamado, ya me dice producción que tenemos que terminar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, las universidades, las autoridades, te escuchamos. Sí, o sea, de hecho a mí me pasa un montón de veces eso, ¿no? Como que los profesores no saben cómo actuar. Y yo recomiendo que, o sea, si bien es cierto, es muy importante estar informados y saber cómo trabajar con la diversidad, ¿no? Valorar la diversidad. O sea, un enfoque de educación inclusiva lo que busca es valorar la diversidad. Pero también es válido no saber, o sea, no todo el mundo tiene por qué saber sobre todas estas capacidades. Pero es válido estar abiertos a aprender siempre. Yo creo que los docentes también aprenden, ¿cierto? O sea, todos aprendemos. Sí. Entonces, yo creo que es importante justamente eso, estar abiertos a aprender, no rechazar desde un inicio, porque el rechazo a veces puede ser algo que impacta mucho en las vidas de las personas, ¿no? Entonces,
siempre estar abiertos a decir, de repente yo no sé, nunca he trabajado esto, pero ¿sabes qué? Voy a aprender contigo, vamos a trabajar juntos de manera colaborativa. Entonces yo creo que esa sería mi recomendación para los docentes y en general para las personas que abordan el tema de discapacidad por primera vez. Andrea Burga Villanueva, fundadora del proyecto Con Capacidad, un espacio en el que conversa, expresa sus emociones, seguramente denuncia también la discriminación, la insensibilidad de muchos. Es que tendríamos que estar en los zapatos de quien no escucha, de quien no ve, pero no hagamos eso, al contrario, valoramos y reconocemos tu presencia en el programa, una jovencita muy linda. Muchas gracias, Andrea, de verdad muy contenta. Fabiola hizo el contacto y bueno... Por favor, ahora nos conectamos a tus... Exacto. A ver, dinos rapidito, por favor, ¿cómo te siguen? En Facebook me encuentran como Con Capacidad Blog y en Instagram y TikTok como @AndreaBurgaBchica. Muy bien, un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar en el programa y por compartir tu experiencia. Fabiola, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué tenemos ahora? Bien, ahora vamos a continuar con la sección de los cuerpos que hablan. Usualmente razones de peso. Claro, antes vamos a ver con potenciales que se desarrollan después de los 60 años, ¿no? Buen sábado para Gladys y para los amigos y amigas de Dialogando. Estamos en el espacio de los cuerpos que hablan y como quedamos la vez anterior, vamos a continuar hablando de los potenciales que se desarrollan después de los 60 años, de acuerdo a investigaciones hechas por el doctor Rolando Toro y que muchos de los discípulos de él hemos ido enriqueciendo con nuestra experiencia trabajando en programas sociales de adultos mayores. Un poco la idea es que tenemos que entender que el envejecimiento no es sinónimo de deterioro. El deterioro se produce por la inamovilidad que tengo en ese momento y porque voy reduciendo los ritmos internos de mi cuerpo y yo esas cosas no las conozco. ¿Qué quiere decir? Que todos los ritmos internos, los ritmos intestinales, los ritmos cardíacos, los ritmos justamente que manejan todas las funciones originarias de mi cuerpo, empiezan a medida que avanzamos en edad a disminuir. Por ejemplo, cuando yo era una persona joven, mi intestino tenía un ritmo a esta velocidad. Ahora que soy una persona ya que pasa los 60 años, se ha disminuido ese ritmo y eso es lo que hace que cuando yo era joven de golpe podía comerme un tacu-tacu o 2 tacu-tacu y ahora definitivamente tengo que ir midiendo la comida que como. Uno de los potenciales interesantes que se desarrolla después de los 60 años es la visión sistémica que yo tengo. ¿Qué quiere decir? Que yo ya no veo cosas individuales nada más, sino que empiezo a ver todo lo que sucede en mi vida cotidiana como un sistema. Otro potencial también que se desarrolla después de los 60 años es justamente la búsqueda del originario. Aparecen en imágenes, ideas, en mi memoria empiezan a aparecer recuerdos que me llevan a buscar el origen de las cosas. Otro potencial que se desarrolla también es justamente que empieza una visión más poética de la vida. Estamos hablando de los potenciales, no quiere decir que eso suceda en todas las personas, porque a veces nosotros nos dejamos llevar por el sistema y el sistema nos trata justamente por el lado de que se deteriora el cuerpo, que el envejecimiento es sinónimo de deterioro. Pero de esto vamos a poder seguir hablando porque de pronto también estas cosas afectan a personas más jóvenes el día de hoy, dado que también en el caso de las mujeres la menopausia se ha adelantado y de pronto también este concepto de cuerpos que envejecen en función a la vida tan sedentaria que hacemos, que empiezan a aparecer molestias que quizás uno pensaba que iban a aparecer cuando tuviera mayor edad. Entonces lo que vamos a hacer hoy es recuperar el tacto, el contacto.
vamos a ir tratando de ver si yo todos los días, antes de irme a dormir, puedo acariciar con mis manos, mis brazos, mis manos, puedo acariciar suavemente, puedo poner una música, estar sentada en un lugar o cuando estoy sentado antes de acostarme, puedo acariciar mis brazos, puedo acariciar mi rostro con ojos cerrados, puedo acariciar mi cabello, mi nuca. Se llama el acariciamiento que empieza a sanar, que empieza a curar, que empieza a santificar a las personas. Es justamente la caricia que sana, salva y santifica. Eso está inclusive hasta en la Biblia. Jesús siempre tocaba a la persona y la curaba, como en el caso de esta persona ciega, que él justamente tocó sus ojos y se sanó. Entonces es importante que la persona después de los 60 años recupere el contacto consigo misma, más en estas épocas donde nos encontramos que vivimos todo el día con la familia, pero lo único que tenemos es un contacto visual, inclusive cuando la familia tiene muchas personas jóvenes, la persona ni mira porque están más preocupadas de los celulares que de estar viéndonos a los ojos, que de estar prestándonos atención y que de estar con la familia con la que convivo diariamente, abrazándome. Bueno, por el día de hoy nos vamos despidiendo, que tengan un muy buen fin de semana, traten de vacunarse, recuerden que la vacunación es un acto social, no es que yo decido no vacunarme por mí, no, yo tengo que pensar que cuanto más personas estén vacunadas, más posibilidades vamos a tener de sanarnos entre todos. Es un acto de solidaridad. Y recuerden que las células de mi cuerpo tienen solidaridad intrínseca. Dentro mío hay una solidaridad celular. Un abrazo, autoabrazo para todos y todas ustedes. Muchas gracias, Oscar Cicconi, siempre invitándonos a reflexionar. Me encanta su secuencia y estamos siempre pendientes, escuchando y tomando atención. Y Fabiola, hay una gran preocupación. La gente no está yendo a vacunarse en su segunda dosis. Algo está pasando. Y miren, quizás a raíz de ello, el MINSA está organizando. Hoy día, a las 10 de la mañana en Lima, se ha iniciado la vacunatón, que desde las 10 hasta las 7 de la mañana y también en Huaraz, claro, también en Huaraz, y culmina el domingo 11 de julio, es decir, 36 horas ininterrumpidas de vacunación. No hay pretexto para el que trabaja en la madrugada, puede ir en la tarde, en la noche. Imagínense, pasa la voz, Fabiola, tú también. Esto es importante, necesitamos que todos estén vacunados. Nos ha dicho Oscar, es porque si yo estoy protegida, pero también necesitamos que se proteja el resto. ¿Qué nos dice acá con el grupo de mayores de 50 e iniciar la inmunización del grupo de 47 a 49 años? Hay toda una preocupación, hay toda una corriente. Fabiola, nos vamos saludando en verdad a todos los maestros universitarios en esta fecha especial. Tengo varios nombres en la universidad, en las universidades en las que trabajo. Felicitaciones por todo el trabajo, por alinearse en estos tiempos tecnológicos, por estar en las capacitaciones, por estar inquietos, preguntando, siempre tratando de aprender. Nunca terminamos de aprender. Así es que un fuerte abrazo de mi parte a todos los maestros universitarios del Perú. Fabiola. Así es, del mismo modo extiendo mi saludo a todos los docentes y en general también por haber sido el 7 de julio Día del Docente, pues a todos mi merecido reconocimiento. Y nos vamos, entonces, por favor, vayan a vacunarse. Nos vemos la próxima semana con un importante informe, ¿no, Fabiola, sobre el trabajo de los maestros de primaria, secundaria, sí. Así es que tienes testimonios de varios maestros de las regiones, me indicas. Sí, efectivamente, tenemos un informe elaborado pues con voces de diferentes departamentos del Perú. Está Huánuco, Tacna, Ancash, Junín. Entonces creo que es importante visibilizar estas imágenes. Incluso yo les invitaría que por favor la próxima semana a las 10 en punto se conecten al programa, porque del mismo modo vamos a seguir teniendo diferentes invitados. Muchas gracias por seguirnos.
Gracias y nos vamos. Hasta la próxima semana. Dialogando. Programa de conversación, de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando. Con la producción y conducción de Gladys Olortegui.